La Biblia dice que hay sabios ignorantes y que hay gente que parece ignorante de ciertas cosas en esta tierra, pero que son sabios a los ojos de Dios, que son sabios en esta vida, que son sabios para caminar, para vencer, para triunfar, para enfrentar las adversidades de esta vida. Y miramos en la palabra que la Escritura dice que hay una sabiduría terrenal, animal, y dice que es diabólica. Dice que no es de Dios, es una sabiduría corrupta, es una sabiduría que se convierte en astucia, una sabiduría que es solamente para hacer lo malo. Y esa sabiduría es la que nosotros aprendimos en el mundo, mis hermanos. Con esa sabiduría nos movíamos, con esa sabiduría buscábamos arreglar los problemas. Cuando había dificultades, problemas, adversidades en el hogar, en la familia, con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en cualquier lugar, la sabiduría con la que enfrentábamos las dificultades no era la sabiduría de Dios. Era una sabiduría terrenal, animal y diabólica que nos enseñaba a pelear, a no dejarnos el uno del otro, a pisar a quien tuviéramos que pisar para lograr nuestros propósitos, que no nos dejábamos de nadie. Nos enseñó el mundo a pelear, pero a pelear con sabiduría carnal, terrenal, animal, diabólica. El Señor quiere igualmente que peleemos la buena batalla, que peleemos por el hogar, que peleemos por los hijos, por el matrimonio, que peleemos por lo que Dios nos ha dado, pero ya no con esa sabiduría terrenal, sino que ahora hay una sabiduría celestial, gloriosa, que solamente el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios imparten en la vida del creyente. Es tiempo de despojarnos de lo terrenal y vestirnos de lo celestial. Es tiempo de aprender a enfrentar las adversidades, pero ya no con la sabiduría terrenal, sino ahora con la sabiduría celestial que Dios nos quiere dar. ¿Sí me comprende? ¿Por qué se destruyen los hogares, las vidas, los matrimonios? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay tanto daño? Porque tenemos la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es el profesar ser uno sabio en su propia opinión. Es el arreglar las cosas como este mundo dice y olvidarnos de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero dijo Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, preguntad por el camino agradable al Señor para caminar. Y dice: cuando te lo indiquen, camina por él, síguelo a él. Ese camino es la sabiduría de lo alto. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Leamos lo que dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 18, versículo 1 en adelante. Oiga bien. Dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es hablar de lo que sucedió en la cruz del Calvario, hablar de lo que aconteció en aquel Calvario. ¿Qué es lo que aconteció? Un hombre inocente fue colgado, fue clavado, fue martirizado en la cruz del Calvario. Un hombre sin pecado, santo, limpio. Un hombre fue como cordero al matadero. Un hombre sufrió injustamente. Un hombre padeció. Un hombre murió en la cruz del Calvario. Y esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque parece que hablar de la palabra de la cruz es hablar de debilidad, es hablar de derrota, es hablar de fracaso, es hablar de sufrimiento. ¿Sí me comprende? Hablar de la cruz es hablar de uno que sufrió, de uno que murió, de uno que fue crucificado. Y a los ojos humanos parece que eso es la derrota más grande que puede haber. Parece que el que Cristo haya muerto, a los ojos humanos cualquiera diría: qué derrota, murió. Parece que no es algo beneficioso, algo positivo. Miren cómo fue martirizado, cómo sufrió. Parece que es algo negativo. Y parece que el enemigo busca inyectar eso en el mundo, como que eso no fue un triunfo, como que fue un fracaso.
Y asimismo la palabra nos enseña que las adversidades, las luchas, los problemas que nosotros pasamos, el enemigo nos quiere hacer creer de que las luchas que tenemos, los problemas, las pérdidas que tenemos, el sufrimiento, la adversidad, parece que es una pérdida. El enemigo dice: mira cómo estás, mira lo que estás pasando, mira tu situación, mira tu economía, mira tu salud, mira tu familia, mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira cuánto problema tienes. Parece que eres uno de los peores, de los más perdidos, parece que estás en todo negativo. Pero dice el Señor: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que creemos, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, hablar de sufrimiento, hablar del sufrimiento de Cristo, no es una pérdida, es la victoria más gloriosa, más maravillosa que se pudo ganar. Es la victoria más grande que algún hombre haya alcanzado. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Parecía que era una pérdida lo que había pasado en la cruz del Calvario, pero no fue una pérdida. Fue la victoria más maravillosa que pudo haber, porque el justo fue a la cruz del Calvario, murió, sí, parecía que murió como un malhechor, parecía que murió perdiéndolo todo, parecía que se quedaba con nada, parecía que allí estaba siendo vencido, pero el Señor no estaba siendo vencido. El Señor estaba venciendo al pecado, venciendo la muerte, venciendo al enemigo. Estaba venciendo por amor a ti, por amor a mí. En esa debilidad el Señor triunfó, el Señor venció, el Señor conquistó. En Cristo muchas veces para ganar hay que perder. ¿Sí me comprende? Hay que aprender a perder en la carne para ganar en el espíritu. Y el mundo te dice: no pierdas en la carne, no pierdas en la carne, tienes que ganar en la carne. Y el Señor dice: si ganas en la carne, perderás en el espíritu. No ganarás la bendición de Dios, pero algunas veces tendrás que perder en la carne para que ganes en el espíritu. Tendrás que perder. Cristo lo dijo de esta manera: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará vacío y sin fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. En otras palabras, si nosotros ahora como hijos de Dios no aprendemos a perder en la carne, vamos a quedar vacíos y sin fruto. Vamos a ganar peleas, pleitos, luchas, contiendas, vamos a ganar tanto ahí, pero vamos a estar perdiendo en la vida espiritual. Pero si aprendemos a perder en la carne, hay un galardón de bendiciones, hay un galardón de triunfos, hay un galardón de recompensas, hay un galardón de exaltaciones de parte del Señor. Porque el Señor dice: el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Hay que aprender la clave de la victoria, la sabiduría de Dios. Oiga bien, Cristo venció, triunfó. Esa es sabiduría de lo alto. ¿Cómo triunfó? Siendo derrotado en la carne. En la carne padeció. En la carne cualquiera diría: perdió, no hizo nada, no logró hacer nada, a nadie libertó, a nadie ayudó. Miren, terminó en la cruz del Calvario. Humanamente parece una derrota. En la carne murió, en la carne sufrió, en la carne padeció. Eso no es sabiduría para ninguno. El mundo te mira y dice: mira nomás cómo estás padeciendo, mira nomás cómo te trata ese hombre. Le dice la mujer, la amiga inconversa a la hermana en Cristo: mira, no dejes que te trate así, ponte al tú por tú, dile algo, haz algo tú también. Comienza a meter aquello diciendo: mira, no seas tonta, hombre, no te dejes, no seas tonto, no te dejes, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. La sabiduría del mundo queriendo llegar a manipular a los hijos de Dios, queriendo llegar a moverlos a su manera. Pero tú, mi hermano, no eres hijo de este mundo, eres hijo del Rey de los cielos. Tienes una sabiduría diferente para operar en ella, tienes una sabiduría superior. No te dejes mover por lo que este mundo dice. Si me comprende, hermano. ¿A cuántos hombres, a cuántas mujeres no llega el enemigo a través de un compañero, un amigo, a hablarles al oído? Que tu esposa tienes problemas, pues arréglala, hombre.
ponla en su lugar, golpéala, haz algo, enséñale quién es el que manda. Esa es la manera de arreglar los problemas del mundo. Esa es la manera de solucionar los problemas. Pero esa no es la manera de Dios, porque esa manera destruye. Pero Dios dice: yo tengo una manera superior de verdaderamente arreglar los problemas en el hogar, en el matrimonio, en la familia, y traer paz y bendición y felicidad a cada corazón que en verdad decide confiar en mí. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Denle ese aplauso al Rey. Vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Dice la Escritura: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es el sufrimiento de la cruz. Es lo que pasó en la cruz del Calvario. Humanamente fue algo negativo. Humanamente fue una pérdida. Un hombre perdió su vida. Un hombre sufrió. Un hombre fue crucificado. Un hombre padeció. Pero gracias a ese padecimiento, gracias a ese sufrimiento, gracias a todo eso negativo, hermano, fue que vino una completa exaltación. Muchas veces para obtener el triunfo y la victoria, primero tenemos que aprender a pasar sufrimiento, dolor. Pero hay veces que no queremos aguantar. Oh no, yo por qué voy a aguantar esto, yo por qué voy a aguantar esto otro. Nadie quiere aguantar, nadie quiere batallar, nadie quiere luchar. Queremos todo soluciones rápidas, fáciles, sencillas, que no cuesten, que no duelan. Y quiero decirte, eso no funciona. Los verdaderos matrimonios que sobreviven, las familias que sobresalen, no fue fácil. Tuvieron que doblegarse, tuvieron que sufrir por un momento, pero esperando en un Dios vivo que tendría poder para levantar y restaurar el hogar, la casa, la familia, el matrimonio. Ese Dios poderoso quiere hacer maravillas. Quiere hacer maravillas. Lo bueno cuesta, mis hermanos. Lo especial cuesta. Tú eres especial para el Señor y le costaste precio de sangre. ¿Tú crees que tu cambio de vida, tú crees que tu salvación fue cualquier cosa? No fue cualquier cosa. Fue un precio carísimo, más caro que el oro y que la plata. Fue el precio de la sangre del Cordero de Dios, que fue clavado en la cruz del Calvario. Por eso estamos aquí, aleluya, por la gracia del Señor. Bendito su nombre. Entonces, hermano, cuando sufras, no lo mires siempre como algo negativo, como una derrota. En veces hay que pasar por sufrimiento para cosechar la bendición. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá a venir con regocijo cargando sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así es de que hay momentos que hay que sufrir, hay que llorar. Y el mundo va a decir: mira nomás qué tonto eres, mira nomás qué tonta eres, mira nomás qué ignorante eres. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? Pero al joven en la escuela, el amiguito, la amiguita: qué tonta eres, hombre, ahí encerrada en esa iglesia. Mira nomás tanta cosa que hay en el mundo. Puedes gozar de la vida, puedes disfrutar. Mira que es tu juventud. Disfruta tu juventud. No te amargues ahí en la iglesia. No vivas ahí en la religión. No, sal y disfruta la vida. Qué tonta. Ahí está la sabiduría terrenal, enseñándole, persuadiendo, diciéndole que es una tontería, que es una locura invertir la juventud en la presencia de Dios. Pero dice el Señor: lo que para el mundo es locura, para los hijos de Dios es poder de Dios. Es el mejor lugar donde podemos estar. Es la mejor decisión que podemos tomar. Estar en este lugar es mejor que estar 1000 días en el mundo. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero el mundo no entiende eso. Y debemos de entender y de estar alertas, hermanos. La sabiduría terrenal nos acecha a través del amigo, del vecino, a través hasta de los parientes inconversos, y muchas veces hasta de un hermano que no está buscando la dirección de Dios y anda más en su carne que en el espíritu. Y está queriendo ganar en la carne, arreglar el problema en la carne, buscar soluciones en la carne y no operar bajo la verdadera sabiduría. Un principio de la sabiduría real es que hay que aprender a sufrir. Hay que aprender a sufrir en el momento necesario. Hay que aprender a perder para ganar.
Hay que aprender esos secretos, porque ahí va a estar encerrada la victoria y la bendición de nuestra vida en nuestro caminar. Entonces tengamos cuidado con la persuasión del enemigo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, con que Dios les tiene prohibido que no sean felices, que no coman de ningún árbol. El enemigo torció la palabra. Dios no dijo que no podían de comer de todo árbol. Dios dijo que podían comer de todo árbol, menos de uno, de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente transformó la palabra y viene y dice: con que Dios les ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. No, Dios no había dicho eso. Eso es lo que el enemigo dice. Con que allá en la iglesia no te dejan hacer nada, con que no te dejan ser feliz, con que no te dejan gozar acá, con que te prohíben aquí, te prohíben allá. No, no me prohíbe Dios nada de lo que es bueno. Dios me dice: todo lo bueno lo hice para ti, para que lo goces, para que lo disfrutes, para que te deleites en ello. Pero solamente no toques lo malo. Es lo único que te pido. No toques el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quiere que gocemos bendiciones. Dios quiere que gocemos bendiciones. Entonces tenga cuidado con esas malas conversaciones con el enemigo, con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo. Tenga cuidado que comienza a decirle: ¿a poco te manda tu mujer? ¿A poco le tienes miedo? ¿A poco te pega? ¿A poco no puedes llegar tardecito? ¿No puedes irte con nosotros por acá porque te regaña la mujer allá? No, no es que me regaña la mujer, pero es que quiero serle fiel a Dios primeramente, y por eso quiero caminar y llegar al lugar donde tengo que llegar, porque es mi responsabilidad y ahí es donde está mi bendición. Por eso quiero llegar ahí. Pero tenga cuidado, porque esa sabiduría corrupta llega siempre a insinuar, a incitar y a desviar y a distorsionar lo que Dios ha dicho. Amén, hermanos. Entonces, cuando llega esa sabiduría, es locura para los que se pierden. Es locura. ¿Cómo que tú vives de esa manera? ¿Cómo que tú haces esto? ¿Cómo que no puedes hacer esto? ¿Cómo que no te puedes tomar una cerveza? Hombre, una cerveza no es nada. No te va a mirar nadie. No, nadie va a darse cuenta. Mira, tómatela. Mira aquí, mira allá. Y comienza la persuasión. Y cuando tú dices: no, gracias, en veces te miran como si fueras alguien débil, como si fueras alguien ignorante, como si no supieras lo que es la felicidad, como si no supieras lo que es gozar la vida, como que te estás perdiendo de grande cosa. Así te va a hablar el mundo. Pero los que ya estuvimos allá afuera sabemos que no hay nada allá afuera, que el mundo nada ofrece, que el mundo nada bueno tiene, que solamente en los brazos del Señor hay verdadero gozo, hay verdadera paz, hay verdadera bendición, hay verdadera felicidad. Solamente en los brazos del Señor el hombre se sentirá realizado, la mujer se sentirá realizada. Aleluya. Fuera del Señor no hay nada. No hay nada. Probando aquí, probando allá, actuando así, actuando así, no hay nada. Entonces entendamos esto. Porque la palabra de la cruz, en otras palabras, la palabra del sufrimiento, hablar del sufrimiento que uno puede estar pasando, de una necesidad, de una debilidad, de una: mira, haz esto, mira, roba, mira, haz esto otro. ¿Quieres conseguir algo? Consíguelo de esta otra manera. Y comienza la sabiduría, la astucia, la sabiduría terrenal a quererte desviar. Entonces, cuando tú quieres actuar rectamente, te miran muchas veces como si fueras un tonto, como si fueras ignorante, como si no supieras nada. Pero ahí lo miran y dicen: locura. Es locura para los que se pierden, porque no entienden el caminar del creyente, el vivir del creyente. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es lo que hace que se manifieste el poder de Dios. ¿Cómo, hermano? Es que perdiendo es como voy a ganar, porque voy a mirar el poder de Dios haciendo la obra que yo no podía hacer. Es que cuando yo me hago a un lado y no saco mi carne a querer pelear y contender, le estoy dando lugar al poder de Dios, para que se manifieste el poder de Dios. Si sale tu carne a la defensa, a la defensiva, el poder de Dios dice: yo me hago a un lado. Si sale tu carne a arreglar el problema, tienes un problema, ¿dónde? En el matrimonio, con tus hijos, en el área que tú quieras, en el trabajo, en la calle. Y si sale tu carne a enfrentar el problema, Dios dice: yo me hago a un lado,
¿Quieres arreglar tu problema en tu carne? Trata para que veas que te vas a meter en un hoyo más grande. Y de ese problema van a surgir un montón de problemas. Pero si quieres que mi poder entre y se perfeccione, haz a un lado tu carne. Retira tu carne y dile: carnita, deténgase, deténgase. Pero mira lo que te están diciendo, pero mira lo que te quieren hacer. No te preocupes, cuando te detienes en la carne, el poder de Dios entra y va a hablar por ti y va a obrar por ti y se va a manifestar en favor de tu vida. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Veamos qué sigue diciendo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Qué tremendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Este mundo se cree sabio, mis hermanos. Se creen tan sabios. El hombre cree que se la sabe de todas a todas. Cree que tiene soluciones para todo. Y lo único que hace es enloquecerse en su ignorancia. ¿Por qué digo en su ignorancia? Porque llega a ser tan sabio. Puede ser el psicólogo más estudiado. Puede ser el hombre, el científico más entendido. Pueden tener tanta capacidad y tanto conocimiento, pero no pueden arreglar el más pequeño problema sin la ayuda de Dios. No pueden. ¿Sabía usted, hermano, que las personas más estudiadas muchas veces, y no que tenga algo en contra del estudio, el estudio es una bendición cuando se pone en las manos de Dios, pero cuando se quita de las manos de Dios, enloquece al hombre, lo desvía de la voluntad de Dios, lo lleva a caminos negativos, lo lleva a confiar en la ciencia, lo lleva más que todo a poner su fe y su confianza en astros y en cosas que no son. Lo desvía de los fundamentos de Dios y creyendo ser muy sabio se hace necio el hombre. ¿Por qué? Porque termina enloquecido. Puede ser muy sabio, pero sus hogares destruidos, sin amor, sin calor, sin comprensión. Entre más alto llega el hombre en esta tierra, parece que más se autodestruye cuando no tiene a Dios en su corazón. Ya está en un matrimonio, en otro, y parece, hermano, que no tiene fin aquello. Va de mal en peor, de destrucción en destrucción, porque no encuentra lo que necesita hasta el día que abra su corazón al Dios de los cielos y que le diga: Señor, te necesito a ti para que llenes el vacío de mi corazón. Hasta ese día el hombre será sabio para con Dios, entenderá en verdad la razón. Cuando el hombre humilla su corazón a Dios, entonces comienza a ser sabio. Entonces Dios destruye la sabiduría de este mundo. Quiere decir que cuando tenemos problemas, necesidades, angustias, la sabiduría de este mundo no tiene la respuesta para nosotros. La sabiduría de este mundo no tiene la salida para nosotros. La solución no la tiene. Este mundo puede tener tanta sabiduría. Le repito, podemos hablar de psicólogos, podemos hablar de gente estudiada, entendida, etcétera, pero no es la sabiduría de Dios, a menos que sea un hombre o una mujer que haya estudiado y que también esté fundamentado en la palabra de Dios. Ahí cambia la cosa. Pero cuando viven sin Dios, cuando están lejos de la palabra de Dios, sus fundamentos son huecos y vacíos. Son derribados por el río, por el viento, por la tormenta, por la tempestad, y no pueden ni siquiera ayudarse a sí mismos ellos, porque quieren ayudar matrimonios y su propio matrimonio está en crisis. No pueden. ¿Por qué? Porque necesitan la ayuda del Dios de los cielos. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. El más sabio sin Dios es necio, es ignorante, pero el más ignorante con Dios es sabio. Veamos que sigue diciendo la palabra y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es lo que cambia vidas. Esto es lo que cambia corazones. Esta palabra es la que transforma al hombre. Mas para los llamados
así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oiga bien lo que dice el siguiente versículo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios en sí es todo sabio y todo poder. Pero cuando dice lo insensato de Dios y lo débil de Dios es más sabio y más fuerte que los hombres, lo que está diciendo es lo siguiente: es más sabio un hombre ignorante pero con Cristo en su corazón, que un hombre sabio sin Cristo en su corazón. Es más fuerte un hombre débil con Cristo en su corazón que un hombre fuerte sin Cristo en su corazón. Lo fuerte del mundo, puede el hombre estar fuerte, puede tener salud, puede tener riqueza, puede tener ciencia, puede tener estudio, puede tener lo que tenga. Es muy fuerte, se jacta de todo lo que tiene y lo que es, aseguranzas médicas, esto, lo otro, tiene todo, se siente fuerte, dinero, tiene estudio, tiene todo. Y acá está un pobrecito en el camino del Señor que parece que no tiene nada, ignorante, no estudió, no fue a la universidad, no es rico, no tiene aseguranza, no tiene nada, pero tiene a Cristo en su corazón. Dice el Señor: este débil es más fuerte que aquel que se cree fuerte. Este va a sobrevivir en la prueba, este va a superar la adversidad, este va a salir adelante, y aquel que se cree fuerte va a perecer. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, si tú dices: hermano, yo me siento débil, yo no tengo nada como este mundo tiene, yo no tengo seguros médicos, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo riqueza, no tengo estudios, pero tienes a Cristo. Si teniendo a Cristo eres más fuerte que los fuertes, teniendo a Cristo eres más sabio que los sabios. Tienes la palabra de Dios, tienes al que te guía, al que te dirige, al que te enseña, tienes al que te dijo: yo soy tu pastor y nada te faltará. Es que el Hijo de Dios, por débil que sea, va caminando y el pastor lo lleva de la mano, lo va dirigiendo. No es fuerte por su propia fuerza, es fuerte porque el Rey de los cielos está a su lado, está con él, lo sustenta, lo fortalece, lo ayuda a seguir adelante. Por eso es fuerte, aleluya. Entonces, no te menosprecies a ti mismo. Si te crees débil, si te crees ignorante, no te preocupes. Dice que lo ignorante de Dios es más sabio que los hombres. Hermano, yo no tengo mucha sabiduría, no estudié, no esto, no lo otro, no conozco mucho, pero conoces a Cristo. Él te ayudará, Él te sustentará, Él te fortalecerá, Él te sacará adelante. Él será tu sabiduría. No sabes si caminar por la derecha o por la izquierda, pero el Señor te tomará de la mano y te dirá: venga, hijo, por acá es, este es el camino, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. Entonces dice el Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Dice: no son muchos los que creen en mí, los grandes estudiosos, los grandes intelectuales, los millonarios. Qué bueno fuera que se convirtieran, y qué bueno que el Señor alcance a algunos de ellos. Pero dice el Señor: en la mayoría de los creyentes no son muchos sabios, intelectuales, no son muchos nobles, no son muchos ricos, no son muchos de esto y del otro, pero
con que tengan a Cristo en su corazón, con que se dejen guiar por esta palabra, van a tener algo superior a lo que el mundo tiene. Tú tienes recursos innumerables, incalculables, recursos que no descienden de esta tierra. Los recursos tuyos vienen del trono de la gracia. Es la gracia del Señor, es el amor del Señor, es la misericordia del Señor, es la sabiduría del Señor, es el poder del Señor. Tienes recursos celestiales, aleluya. Tienes recursos celestiales. Vamos a avanzar en el tema porque ya se nos fue el tiempo. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hermanos, lo que aquí nos está diciendo el proverbista es lo siguiente: tenemos que aprender a ser sabios. Tenemos que valorar la sabiduría de Dios más que el oro fino, más que las perlas, más que los diamantes, más que las riquezas, más que el carro, más que lo que tengamos. ¿Y cuál es esa sabiduría? Nos comienza a decir el versículo 18: antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El sabio de corazón es el hombre, la mujer que aprende a hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Para ganar lo que quería ganar, para ganarnos a nosotros, tuvo que perder en su carne, tuvo que morir, tuvo que despojarse de su carne, de su propia voluntad, cederla, negarse a sí mismo y morir en la cruz del Calvario. Tuvo que estar dispuesto a perder en su humanidad para ganar en lo divino. Hermano, ¿qué es lo que quieres ganar tú? Hermano, quiero ganar mi matrimonio. Con ese pleito, con esos gritos, con esa contienda, poniéndote al tú por tú, no vas a ganar nada. Vas a perder todo. Hermano, quiero ganar a mis hijos. Con esos maltratos, insultos, con esa ira en tu rostro, no vas a ganar nada. No vas a poder ganar la batalla en el área que estés peleando si aplicas la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es la altivez de espíritu, es la soberbia. Por eso dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que nos hace caer? La sabiduría terrenal. No te dejes, ponte al tú por tú, contéstale, grítale, dile. Y comienza el enemigo a aconsejarnos: es la soberbia. ¿Por qué te vas a dejar? ¿Por qué tú? ¿Por qué te vas a humillar tú? ¿Por qué vas a pedir perdón tú? No pidas perdón, al fin y al cabo él fue el que te ofendió, ella fue la que te ofendió. Esa es la sabiduría carnal y terrenal, mis hermanos, que comienza a fomentar y alimentar la soberbia, la altivez de espíritu, el no querer perder en la carne, el pararnos en esa postura de decir: ¿por qué yo no tuve la culpa? Tampoco Cristo tuvo la culpa cuando fue a la cruz del Calvario, pero así cerró su boca y no abrió su boca. Como un cordero manso fue llevado al matadero, pero no quedó derrotado. Después de morir, dice la palabra que al tercer día resucitó con poder y gloria. Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Dios te quiere levantar a ti de esa circunstancia, de esa situación, de esa necesidad. Dios te quiere levantar. Hermano, pero ¿por qué no me ha levantado? Porque no has muerto, no quieres morir. Todas las queremos ganar. Todo el pleito, la discusión que tenemos, no queremos perder ni una. ¿Sí me comprende? O nomás me pasará a mí, a usted yo creo que no, ¿verdad? Hermanos, lo que más nos cuesta es perder. No nos gusta perder. En todo queremos tener la razón, en todo queremos que sea como nosotros, en todo queremos aferrarnos a lo nuestro, y nadie quiere perder, nadie quiere doblegarse. Por eso se destruyen las vidas.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, la altivez de espíritu, el pararte en tu postura. Por eso se destruyen las vidas. Oh, es que el problema no fue el problema, fue la soberbia que llegó a tu corazón. Es que él me hizo. No fue lo que te hizo. Podías perdonar aquello, pero fue la altivez de espíritu que no quiso humillarse. Eso es lo que nos destruye, eso es lo que nos daña, eso es lo que nos perjudica. No son las circunstancias, los detalles. Todo el mundo tiene detalles. Hable con un matrimonio que ha sobrevivido y pregúntele si no ha tenido problemas y le va a decir que sí. Pregúntele si no ha tenido diferencias y le va a decir que sí. Pregúntele que si no ha tenido momentos difíciles y le va a decir que sí. Pero prefirió, ¿cómo lo hizo para sobrevivir? Prefirió humillar su espíritu con los humildes. Prefirió quebrantarse delante del Señor y decirle al Señor: Señor, quiero esperar en ti, quiero doblegarme, Señor. Mi carne me dice que peleé, que contienda. Mi carne se quiere ensoberbecer, pero tu espíritu me dice que me humille. Toda caída, todo fracaso, toda pérdida, todo daño, ¿dónde comienza? Soberbia, altivez de espíritu, que no queremos perder en la carne. Tuviera la culpa él o ella, tuviera la culpa el hijo o el padre, tuviera la culpa el patrón o el trabajador. No queremos perder. No aprendemos a doblegarnos y no entendemos que el Señor dijo claramente que Él mira de cerca a los humildes, pero mira muy de lejos a los soberbios. Que Él levanta al que se humilla y Él lo levanta, pero al que se enaltece, Él lo humilla. Entonces, mis hermanos, la verdadera sabiduría comienza a operar cuando nosotros le comenzamos a dar lugar al Señor y no en nuestra carne. Es que la sabiduría verdadera no es nada más lo que yo sé. Sabiduría real no es lo que sé, sino cómo vivo, cómo me desarrollo. El conocimiento está acá arriba. La sabiduría está en la acción, en la manera de vivir. Sabiduría significa un estilo de vida. Ser sabios para vivir, ser sabios para desarrollarnos. Esa es la sabiduría real. Lo demás es puramente conocimiento, y el conocimiento no es lo que te da la victoria. La sabiduría real, dice la palabra, que comienza con el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando caminas como un hombre, una mujer temeroso de Dios, temerosa de Dios, estás aplicando la sabiduría real. Vamos a la palabra. Venga conmigo y vayamos a la escritura. Atrasito en el Salmo capítulo 19, versículo 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esta es la verdadera sabiduría de la que habla Dios en Corintios. Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios y poder de Dios. El salmista comienza diciendo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Qué difícil es entender nuestros propios errores. Qué fácil es mirar la paja en el ojo del hermano. Qué fácil es apuntar y decirle al hermano, al esposo, al hijo, al padre: mira nomás cuánto error tienes. Es que mira lo que hiciste. Es que mira cómo hablaste. Es que mira cómo te comportaste. Y comenzamos a apuntar porque detectamos fácil los errores en los demás. Por naturaleza somos rápidos para juzgar y para mirar mil defectos en el prójimo, en el hermano, en el esposo, en la esposa. Pero qué difícil es mirar una viga en un ojo propio. Ya no un error, ya no una paja, sino una viga. En veces estamos mirando la paja en el ojo del hermano y no alcanzamos a mirar la viga en el ojo nuestro. ¿Por qué? Porque para mirar hacia afuera es fácil, pero para mirar hacia adentro es difícil. Y el salmista comienza diciendo: el hombre sabio de corazón, la mujer sabia, no es el hombre, no es la mujer que aprende a mirar los errores en el mundo entero. Es que el hermano, no, es que la hermana, es que si supiera aquel, es que aquel me hizo, es que el otro. Y comienzo a hablar y a mencionar y a mirar mil errores en los demás.
Ese es el hombre ignorante. Ese es el hombre que no camina con la sabiduría celestial. Esa es la sabiduría carnal, terrenal, animal y diabólica, que mira la paja en el ojo ajeno. Es decir, detallitos chiquitos los mira por multitudes en hermanos, y en la propia vida de uno no alcanza a mirar la viga que trae en su propio ojo. ¿Sí me comprende? Eso nos daña, nos perjudica, nos destruye. Y esa no es sabiduría terrenal, esa no es sabiduría celestial, es sabiduría terrenal. Nos hunde, nos desvía. Ese es un juicio carnal que destruye. Porque miro tantos errores y le saco los errores al hombre, a la mujer, y comienzo a fomentar y a vivir bajo esa influencia. Pero dice el Señor: ¿quieres ser sabio en verdad, hijo? ¿Quieres tener la sabiduría celestial? Aprende este secreto. Quita tus ojos de los errores de tu prójimo. No estés mirando la paja en el ojo ajeno. Antes de voltear hacia tu hermano, hacia tu esposo, hacia tu padre, hacia tu hijo, y mirarle el defecto que tiene en X área, voltea para adentro y dile: Señor, enséñame esos errores que yo tengo, porque tengo que comenzar con mi vida, tengo que comenzar con mi caminar, tengo que comenzar siendo sabio para conmigo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Solamente el hombre sabio de corazón. La mujer es sabia de corazón, que antes de mirar hacia allá, mira hacia acá. Va a entender sus errores. Y luego dice: Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué significa eso? Siguiente etapa. Lo primero son los errores que estamos conscientes que tenemos y que estamos haciendo las cosas mal, y que muchas veces no los ignoramos. Sabemos que ahí están, pero mejor miramos las pajas de los ojos de los hermanos que nuestra propia falta, que nuestro propio error, que la viga en el ojo nuestro. Pero dice: líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Hay errores que son ocultos. ¿Qué significa? Que ni cuenta me he dado que estoy haciendo mal. Hay veces que estamos caminando y estamos haciendo mal, pero ignorantemente pensamos que es la manera correcta. Pensamos que gritando, que haciendo esto, que haciendo lo otro, así vamos a arreglar los problemas. Pensamos que poniéndonos en la postura que nos ponemos, de esa manera vamos a solucionar los problemas. Y es un error. Y ni siquiera nos damos cuenta que es un error. Creemos con sinceridad que es algo correcto lo que estamos haciendo. Y muchas veces hacemos cosas sinceramente, creyendo que están bien, pero están sinceramente mal. ¿Sí me comprende? Muchas veces pensamos que todo lo que hacemos con buenas intenciones y con sinceridad, todo está bien. Y no, quiero decirle que no, hermano. Hay veces que hacemos cosas sinceramente y de corazón y con buenas intenciones, pero con todo eso están mal, porque no es el orden de Dios, porque no es la voluntad de Dios. Entonces el Hijo de Dios tiene que aprender a pedirle a Dios: Señor, primeramente, antes de mirar los errores de los demás, enséñame a entender mis propios errores, y no solamente los que puedo entender, sino los que me son ocultos. Líbrame de ellos y presérvame de la soberbia. No quiero que se enaltezca mi corazón, quiero que mi corazón se mantenga humilde delante de tu presencia, agradándote, queriendo hacer tu voluntad en todo momento. Señor, presérvame de la soberbia. Señor, presérvame. Vamos a la palabra. Adelantémonos un poquito. Salmo 51, versículo 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdadera sabiduría de Dios viene cuando
miramos hacia adentro de nosotros. ¿Recuerda el error que cometió el rey David? Cuando dice que llegó Natán diciéndole: mira, un hombre tenía muchas ovejas, y llegó un caminante de noche y le quitó una ovejita a un pobre hombre que estaba allá a su lado, un vecino, y la mató y la sacrificó para aquel caminante. ¿Y qué le haremos a este hombre? Dice que muera, es digno de juicio, ¿verdad? Y Dios le dice: Natán, tú eres ese hombre. No entendía a David, rápido para mirarlo de afuera, pero no había entendido lo de adentro. Rápido para juzgar lo de afuera, los demás, pero no estaba mirando su propia situación. Nosotros tenemos que aprender a conocer la verdad en lo íntimo. Tenemos que aprender sabiduría. David cambió su forma de hablar con Dios. David ya no estaba diciendo: mira, Señor, aquel y aquel otro. Señor, he aquí, Señor, que en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y comienza a hablar y a decir: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Reconocía sus errores, reconoció su falta, reconoció mirando hacia adentro, mirando para adentro y no para afuera. Y comenzó a entender sabiduría. Y la sabiduría con la que hablaba era: contra ti, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Y comenzar a hablarle y a reconocer su condición, su necesidad delante de Dios. Cuando nosotros aprendamos esta clase de sabiduría, la mayoría de nuestras oraciones no va a ser: Señor, mira, cámbiala a ella. Mira, Señor, cámbialo a él. Mira, Señor, lo que hizo él, lo que hizo ella. Mira aquí, mira allá. La mayoría de nuestras oraciones van a ser: Señor, cambia mi vida, Señor. Necesito ser un mejor hombre, una mejor mujer. Necesito ser un mejor esposo, una mejor esposa. Señor, perdóname porque te he hecho mal. Perdóname porque he fallado. Perdóname, Señor, porque no he sabido conducirme. Perdóname porque mi manera de hablar ha sido incorrecta. Perdóname, Señor. Y comienza a reconocer. Y al comenzar a reconocer, comienza a comprender sabiduría. En lo íntimo, en lo íntimo me has hecho entender sabiduría. Esa sabiduría es la que restaura, es la que bendice, es la que lleva al hombre a un triunfo y a una victoria. ¿Sí me comprende, mi hermano? No la sabiduría de mirar los errores de los demás y no entender el propio error de uno. Venga conmigo, vamos a Job capítulo 28. Job capítulo 28, versículo 12 en adelante. Mas, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y toda ave del cielo es oculta. Gloria a Dios. El versículo 28. Y dijo el hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. Comienza a hablar Job de aquella sabiduría, dónde encontrarla, el valor de ella, todo aquello, y termina diciendo: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En otras palabras, cuando nosotros entendemos lo que es el temor del Señor, el temor del Señor es, dice, la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando el hombre comienza a mirar hacia adentro de su vida,
Comienza a ser un hombre temeroso de Dios, porque en vez de mirar a los errores de los demás, mira a su propia necesidad. Y cuando tiene ojos para mirar su propia necesidad, créame, mi hermano, que no va a tener tiempo para estar ocupado criticando a otra persona, sino que va a estar clamando por misericordia de su propia alma, al entender la grande necesidad en la que se encuentra, al encontrar su situación. Muchas veces no nos damos cuenta, mis hermanos, la condición en la que nos encontramos. No alcanzamos a detectar, porque estamos solo mirando hacia afuera y no alcanzamos a mirar hacia adentro. Es como en el cuerpo físico. Muchas veces andamos caminando ahí tranquilos y no sabemos ni cuántas crisis y enfermedades vamos cargando por ahí. ¿Sí me comprende? Hasta que van y nos hacen un examen ahí, dicen: usted tiene esto y tiene el otro y tiene aquí, tiene allá, y le sacan como 20 cosas y dice: yo no sabía que tenía nada de eso. Pues es que no se había hecho un examen. Pero así mismo, cuando viene con el médico celestial, acá viene la presencia de Dios y el Señor le saca radiografía y le saca examen de corazón, de sangre, de todo, y le dice: esta es tu condición, hijo. Y cuando Dios le dice: esta es tu condición, dice: Señor, yo no sabía que estaba tan enfermo, yo no sabía que estaba tan necesitado. Yo creía que aquel pobre, el anémico, el desanimado, el leproso y con tantas cosas, y no me daba cuenta de lo que yo mismo tengo. Pero cuando uno se da cuenta de la misma condición en la que uno se encuentra, estás ocupado día, tarde y noche diciéndole: Señor, ten piedad de mi alma, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor. Quiero ser una mejor persona, una mejor mujer, un mejor hombre. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dios quiere enseñarle al hombre a caminar y a reconocer y a entender su camino. Le termino con esto. Vamos a Job capítulo 40. Adelantémonos un poquito. Job capítulo 40, versículo 1 en adelante. Además respondió el Señor a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo: he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pregunta el Señor: ¿es sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. En otras palabras, ¿cuántas veces, hermanos, cuestionamos a Dios? Contendemos con Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y por qué sucedió esto, Señor? Señor, ¿que no me amas? ¿Que no soy tu hijo? Y comenzamos a cuestionar: Señor, ¿y por qué a mí? Mira, aquel que anda peor que yo, no le pasa nada, y a mí, yo que te quiero servir con todo mi corazón, mira lo que me pasa, Señor, ¿por qué? ¿Cuántas cosas muchas veces le preguntamos arrogantemente a Dios? ¿Cuántas veces le cuestionamos a Dios? Disputamos con Dios como si Dios estuviera haciendo algo injusto, y en vez de así lo sentimos en el corazón. Y Dios, conociendo el corazón de Job, le dice en el versículo 8: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Dirás tú que tú eres más justo que yo, que es injusto lo que te está pasando? Porque no entiendes el propósito, porque no entiendes lo que estoy haciendo. Eso no es sabiduría, dice Dios. Sabiduría no es contender con el Omnipotente. No es sabiduría ponerte al tú por tú con Dios. No es sabiduría que tú te pongas a juzgar ya no solamente a los hermanos, sino en veces al mismo Dios. No, Señor, porque esto, no, Señor, esto no es justo, no, Señor, aquí, no, Señor, allá. Y comenzamos a disputar con Dios. Eso no es sabio. No es de hombres sabios, mujeres sabias. Y Job terminó diciendo: Señor, perdóname, cierro mi boca, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor, perdóname, Señor. Y Dios lo restauró. Quiere decir que Dios quiere que aprendamos y entendamos que aún lo que Él hace, no lo cuestionemos. Confiemos en Él
y pongamos nuestra vida y nuestra confianza en las manos de Dios. Y aunque hoy no entiendas lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo, no te preocupes, que si tu confianza permanece en Él, muy pronto entenderás por qué lo hizo y cuál era el propósito. Y era un propósito bueno para bendecir tu alma, para bendecir tu vida, para transformar tu caminar. Algo maravilloso. Póngase de pie en esta mañana.